Hoy volvemos a la epístola de Pedro. Ya se han terminado las vacaciones, para la mayoría. Hay algunos todavía andan por ahí descansando. Y reanudamos el ciclo normal. Y así que abrimos nuestras Biblias por Primera de Pedro, capítulo 5. Y hoy vamos a meditar en los primeros 5 versículos. Primera de Pedro 5, del 1 al 5. Y lo vamos a leer. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Bien. Hoy tenemos un tema muy importante. Y yo espero que todos prestemos atención. Yo ya lo he hecho durante tiempo atrás cuando estuve estudiándolo, y hoy también me siento ahí con vosotros para seguir escuchando, porque realmente el tema es importante. Es un tema que afecta mucho a la Iglesia, de una forma directísima. La Iglesia como cuerpo espiritual de Cristo y ente social y espiritual presente en este mundo con un gran encargo. La Iglesia tiene una función muy importante. Hace no muchos domingos consideramos el tiempo en que estamos viviendo y el papel de la Iglesia en ese tiempo. Espero que algún día podamos seguir hablando de ello, porque creo que se habla muy poco del papel y de la importancia de la Iglesia en nuestro mundo. A veces creemos que esto es como un accidente, un capricho, y la Iglesia está instituida por Dios y tiene una misión que Dios le ha encomendado. Y para realizar esa misión de forma eficaz, la Iglesia tiene que ser necesariamente sal y luz en el mundo. Si la Iglesia no funciona, si no es intransigente con el pecado y por tanto no brilla en la santidad del Espíritu, deja de cumplir su misión. Así que, por esta razón, el apóstol, en medio de la persecución que está sufriendo la Iglesia en aquel entonces, y a causa de la persecución, se dirige a cada uno de sus miembros con un mensaje muy concreto y muy importante que vamos a considerar esta mañana. En los capítulos anteriores se ha dirigido el apóstol Pedro a los creyentes, hablándoles, profundizando en nuestra identidad espiritual y mostrándonos cómo nos debemos comportar en las diferentes responsabilidades y circunstancias en que nos vemos involucrados cada día en la vida. Nos ha dado instrucciones de cómo nos debemos comportar con los gobernantes, también cuál debe ser nuestra actitud como trabajadores por cuenta ajena,
también nos ha exhortado a las esposas y a los esposos y nos ha mostrado cómo debemos de comportarnos los unos con los otros. Y nos ha instruido de cómo debemos de enfrentar la persecución por causa del Evangelio. Estos son quizá uno de los temas importantes que hemos visto en el pasado, en esta primera epístola de Pedro. Hoy, en este pasaje que tenemos aquí delante, el apóstol se dirige a nosotros como iglesia, una iglesia constituida, y nos va a mostrar cómo debe ser nuestra relación personal con Dios y de los unos con los otros. Esto es muy importante porque si la iglesia no funciona, si no está bien avenida, si no es una piña, si no cumple con lo que el Señor espera de ella, no va a saber responder ante el mundo que lo rodea. Vamos a ver primero la actitud de Pedro, del apóstol Pedro. Es muy importante entender esto, ver esto, meditar en ello. El apóstol Pedro se dispone a exhortar directamente a los ancianos de las iglesias. Y la forma que tiene de hacerlo es muy importante. No hace referencia alguna a su autoridad como apóstol de Jesucristo. Ya lo mencionó al pensar la epístola, y ahora cuando se concentra en exhortar a los ancianos, no saca medallas, no saca títulos. No dice aquí, yo como apóstol os digo y os mando, no hace nada de eso. Sino que se coloca a la misma altura que los demás ancianos a los que se dirigen. Y les trata como a iguales. Yo también anciano con ellos, con vosotros. Soy uno de vosotros, igual a vosotros. Y soy participante de la gloria que será revelada, como vosotros, por la misma razón que vosotros, y por los mismos motivos que vosotros tenéis para ser también participantes. En el capítulo anterior lo vemos en el versículo 13. Gozaos, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Está hablando a los hermanos y a los ancianos. Tan solo menciona un privilegio que los otros ancianos no habían experimentado: testigo de los padecimientos de Cristo. Pero aún en esto no alardea, sino que lo menciona como un dato más, un signo para inspirar confianza. En realidad, esto no es un signo de autoridad, sino que tengo una experiencia mayor que la vuestra. Esta actitud humilde del apóstol contribuye sin duda alguna a la eficacia de su exhortación. Les viene a decir: yo soy uno con vosotros, andando en el mismo camino. Solamente hay una diferencia, que empecé a andar en este camino un poquito antes que vosotros. Cuando alguien se nos acerca para enseñarnos algo, depende de la posición que tome, su exhortación o sus palabras tienen más o tienen menos efecto. ¿Verdad que sí? Pues el apóstol Pablo esto lo tiene muy en cuenta a la hora de hablar a otros, a exhortar a sus compañeros de ministerio. Bien, esto es un signo de humildad y un ejemplo, sin duda alguna, para todos los que quieran ministrar como él ministra.
Otra cosa importante, cuando el apóstol se dispone ya a exhortarles, los exhorta con la misma instrucción que él recibió del Señor Jesús: apacentar la grey de Dios. Por 3 veces, una por cada negación, Pedro recibió del Señor el mandato: apacienta mis ovejas. 3 veces seguidas. Pedro le había negado 3 veces y Dios le estaba dando la oportunidad, el Señor le estaba dando la oportunidad de restaurarle 3 veces. Pues aquí el apóstol ahora exhorta de la misma manera a los ancianos: apacentar la grey de Dios. Esta es otra confirmación de la humildad del apóstol. No da sus propios mandamientos, sino que transmite el mandamiento que el Salvador y Señor de todos tiene para sus pastores y ancianos, que cuiden de su grey, sus ovejas que Él ha rescatado. La grey es de Dios, no de los ancianos o pastores. Y esto también queda aquí claro. Es muy importante considerar esto, hermanos, y ver el ejemplo que tenemos en este hombre aquí, en este siervo de Dios, y aplicárnoslo en nuestra conducta cuando tenemos que hacer algo, exhortar, servir, enseñar, corregir a otras personas. A continuación, tenemos mencionados 3 requisitos básicos que han de estar presentes en el cuidado pastoral. El apóstol está ahora hablando del pastorado, de cuidar de las ovejas, del rebaño, de la grey de Dios. Y hay 3 requisitos que deben estar presentes, entre otros muchos que hay en otras partes de la Biblia, pero que aquí se concentran en 3, que son requisitos que tienen que ver con la actitud que ha de motivar al anciano en el ejercicio de su ministerio. Siempre que hacemos alguna cosa, hay algún motivo, hay una razón de ser detrás, hay un motivo para hacerlo y un motivo para hacerlo de determinada manera. Pues aquí, la exhortación del apóstol se centra en el motivo que tienen que tener estos hombres, estos pastores y ancianos para servir a la grey. Primero, cuidando de ella, algunas versiones añaden según Dios, no por fuerza, sino voluntariamente. Cuidando de ella, según Dios, no por fuerza, sino voluntariamente. Es un hecho que los ancianos no se escogen a sí mismos. A los ancianos, a la mayoría de los ancianos, los escogen otros. Y después son reconocidos por la congregación. Por eso podría darse el caso de que en un momento dado un anciano acepta la responsabilidad, pero después, con el tiempo y el peso, la carga que supone el ejercicio del ministerio, este ministerio se le volviera una carga, y entonces se encuentra en la disyuntiva de seguir adelante por obligación y por tanto a la fuerza, o no hacerlo. Es una decisión que tiene que enfrentar. Esta situación, dice el apóstol claramente, no se puede dar en la Iglesia. En la Iglesia el anciano tiene que servir voluntariamente, con gozo, con alegría, y si no lo puede hacer,
no lo haga. Segundo requisito, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, o como dice la Biblia textual, no con avaricia de ganancia material, sino de buena voluntad. Al verdadero anciano o pastor le mueve la buena voluntad, el deseo de servir a su Señor. La palabra nos dice a todos, hacedlo todo para el Señor y no para los hombres. Por tanto, en el ministerio pastoral no tiene cabida otra motivación que esta. Y por supuesto, no hay sitio como motivación el deseo de beneficiarse económicamente o de cualquier otra forma. ¿Cuál puede ser esa otra forma? Pues hay muchas, pero podemos mencionar dos. Reconocimiento humano. Oye, que soy pastor, soy alguien, me debes un respeto, la sociedad me debe algo, o lo que es lo mismo, la gloria personal, el presumiendo de la categoría, la vanidad. Podríamos avanzar más en ese camino, pero creo que con eso es suficiente. Así que el anciano no puede servir buscando una ganancia deshonesta, sea económica, o sea vanidosa, o sea de cualquier otro tipo deshonesto. Tercer requisito, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Todos sabéis que la tendencia natural del ser humano, cuando alcanza puestos de responsabilidad, es imponer su voluntad. Y, a través de ello, enseñorearse desde su posición de aquellos que, en teoría, están bajo sus órdenes. En realidad, les está sirviendo, pero el ser humano se cambia el término y en lugar de servir, me sirves, te mando. Esto es, lo vemos, escogemos los gobiernos para que nos sirvan, pero después somos nosotros los que les servimos a ellos. Y así sucesivamente. Podríamos también entrar en muchas meditaciones sobre este asunto. Bueno, el Señor Jesús se refirió a esta situación hablando con sus discípulos, como sabéis. Y después de mencionarles lo que hace el mundo, los que alcanzan autoridad, que se enseñorean de ellos, del mundo, pues dice, pero entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Ya se encargará el Señor de humillarlo. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. La razón, como el Hijo del Hombre, igualito que le pasa al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Hay un ejemplo supremo para el que quiere servir, sea en la Iglesia, de la que estamos hablando, sea en la sociedad. El que sirve es aquel que se esfuerza, que se sacrifica, que se entrega por los demás. El Señor lo ha hecho por su Iglesia. Y los que le sirven a Él no le pueden servir de otra manera.
En lugar de ejercer señorío en la Iglesia, lo dice el texto, los ancianos han de ser ejemplo de la grey, ejemplo en humildad y en el ejercicio del servicio a los demás. Pues esta es la cualidad y el llamado de los redimidos por Cristo, servir como Cristo sirvió. Todos somos siervos. Las recompensas para los pastores vienen después, no en esta tierra, no en este mundo. El Señor las dará después. Es la recompensa que Dios tiene preparada, según el apóstol Pablo nos lo aclara en Timoteo, para todos los que aman su venida. No hay recompensa solo para los pastores, sino para todos los que aman su venida, el que ama su venida será recompensado por su servicio aquí en la tierra, en función de su comportamiento y motivación. Lo mismo que los ancianos. Dios no nos va a dejar a ninguno sin recompensa. Bueno, después viene la exhortación a los jóvenes. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Esta exhortación se puede tomar, y de hecho se ha tomado muchas veces, en muchas ocasiones, como un mandato de sumisión incondicional. Tú eres un joven chaval, a obedecer. Ya te llegará el día. Tú a obedecer. Lo cual ha causado muchísimos problemas. Problemas de convivencia en la Iglesia, hasta provocar rupturas y separaciones. Porque al interpretar el texto con esa rigidez y literalidad, lo que estamos haciendo es anulando de facto la última exhortación dada a los ancianos de no ejercer señorío sobre los que están a su cuidado. Si tú dices a un joven a obedecer, estás ejerciendo señorío. Ahora, la pregunta es, para los que interpretan así el texto, ¿y hasta cuándo no vas a tener ahí sentado en una silla sin moverse? ¿Hasta qué edad no le vas a dejar opinar? ¿Cuándo podrá expresar sus opiniones los jóvenes? ¿A los 30, a los 40, a los 50, a los 60? Bueno, el espíritu de la frase no es ese. Y esa interpretación es incorrecta. Y ha causado muchos problemas. Y ha dado lugar al autoritarismo que hay que desechar. Vemos que el espíritu de la frase no es ese, leyendo el mismo texto. La palabra que se usa para introducir la exhortación dice: igualmente, de la misma manera. ¿Igualmente qué? Igualmente, o de la misma manera que los ancianos se han de comportar de un modo humilde y servicial con la congregación, lo han de hacer también los jóvenes respecto a sus mayores que tienen la responsabilidad de cuidar de ellos. Se trata de exhortar a los jóvenes en el ejercicio de la humildad, de la misma manera que se exhortó anteriormente a los ancianos. La humildad no puede faltar en la relación entre nosotros. Pero ahí no termina la exhortación, pues alcanza a todos,
ancianos, jóvenes e iglesia en general, porque dice, todos hemos de permanecer sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Todos. Ancianos, jóvenes, menos jóvenes, todos. El apóstol Pablo se refiere a esto mismo en Efesios 4 cuando dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Vocación con que fuisteis llamados. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y en otro lugar, también de Efesios, leemos, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. La humildad es una cualidad que ha de estar presente en todos y cada uno de los miembros de la Iglesia, cualquiera que sea su edad, servicio o ministerio. Todo servicio, todo ministerio, todo trabajo que no se hace en humildad, no vale, no tendrá recompensa, no sirve para nada, es un foco de problemas. ¿Por qué es esto así? Y aquí tenemos la gran lección de esta mañana. Esto es así porque hay un principio que no se puede alterar de ninguna manera. Una realidad universal, eterna, fundamental, que no se puede ignorar. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esto es inamovible. Podríamos decir que es el pilar sobre el que se sustenta el mundo. Dios reina. Esta afirmación la encontramos 3 veces en la Biblia, en Proverbios, aquí y en la Epístola de Santiago. Mirad, la Iglesia somos los hijos de Dios que hemos reconocido nuestra condición de pecadores y en humildad y fe nos hemos cobijado en la misericordia de Dios y su poder para salvar. Todo hijo de Dios se ha humillado. ¿Ante quién? Ante el Señor, el Creador, el sublime, el santo, el perfecto, el único, el poderoso, el eterno. Porque a Él le corresponde la gloria. La gloria no es nuestra, es de Él. Y como la gloria es de Él, todos tenemos que ir humildemente, andar humildemente delante de su presencia. ¿Quiénes son los soberbios? Los que se han rebelado contra Dios. Los que han dicho a Dios, no te necesito, no me haces falta.
¿Qué soberbia podemos blandir los humanos? ¿Qué vanidad? ¿Qué orgullo? ¿Qué poder? ¿Qué eternidad? ¿Qué vida? La que recibamos de parte de Dios. Desde el principio no se nos debe de olvidar, hermanos. En la Iglesia solo hay, y en el mundo, un Señor, una cabeza, y ese es Cristo crucificado. No hay jefes en la Iglesia de Cristo, sino siervos que gozosamente sirven a su Señor y Salvador con sus diferentes dones que ha recibido de Dios por su Santo Espíritu. Dones que deben marcar nuestra conducta y mutuo respeto. Bueno, ahora, aquí podríamos entrar un poco a considerar, pero no lo voy a hacer, considerar la gravedad de la soberbia, por ejemplo, que es lo contrario a la humildad que estamos considerando. La soberbia. ¿Os imagináis la soberbia aquí en la congregación? ¿Quién es más que quién? ¿Quién puede sobre quién? ¿Quién manda más? ¿Quién es el mejor? Pues pasaría lo mismo que pasa en el mundo. ¿De dónde vienen las guerras, los conflictos? De la soberbia. Lo que pasa en los hogares, entre las familias, se habla mucho de la violencia machista y de esto y lo otro. Es la soberbia de unos y la soberbia de otros. Y el que más puede arrasa con el que menos puede. Pero en el fondo, ¿qué es lo que motiva todas estas cosas? La soberbia. Porque el ser humano se alza con su yo y se constituye en su propio Dios. Yo. Se hace lo que yo quiero, lo que yo digo, yo mando, lo que yo quiero, por donde yo vaya, lo que yo opine. Yo. Y el yo está presente en el mundo en todo lo que está ocurriendo. ¿Quién manda en un matrimonio? A veces hace chistes. La mujer está, no, en esta casa quien lleva los pantalones es la mujer. Aquí lleva los pantalones el marido. Ahí. Pero caemos en ello. ¿Quién lleva los pantalones en la iglesia? Fijaos que el tema es muy importante, hermanos, es muy importante. Pero es un tema importante para la vida de la iglesia, es un tema importante para la vida de nuestras familias, para nuestra relación marital y paternal con los hijos, con los padres, con los demás familiares. Si tú quieres que el Señor te bendiga en tu vida, cuando tratas en la iglesia con los hermanos, no te olvides, Dios resiste a los soberbios. Cuando estás tratando en tu trabajo con tus compañeros, no te olvides, Dios resiste a los soberbios. Cuando estás en tu casa con tu mujer, a solas,
Acuérdate. Y yo diría, acuérdate, Federico, Dios resiste a los soberbios. O cuando estás tratando con tu marido, o cuando estás tratando con tu hijo, con tu hija, con tu padre, con tu madre. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué quiere decir? Que nos tenemos que dejar pisar. Bueno, este es el tema del domingo que viene. ¿Y quién se ocupará de ello? Hay unos grandes beneficios para la humildad, de los cuales oiremos oportunamente. Hoy lo vamos a dejar aquí, hermanos. La soberbia pertenece al viejo hombre, al viejo ser, y este viejo ser ha sido crucificado con Cristo. Dejémosla ahí. Una iglesia en la que falte la humildad no brillará como debe brillar, ni estará capacitada para cumplir su misión. Sus miembros, no importa la responsabilidad que tengan, no darán gloria a Dios ante el mundo, ni ellos mismos gozarán de la paz y gozo de la salvación, porque la falta de humildad, la soberbia, nos roba la alegría, nos roba el gozo, nos roba la paz, nos roba la vida. Pero que el Señor nos ayude, hermanos.